Tercer bloque de Palabras Más, Palabras Menos, mientras nosotros discutimos sobre los desvaríos de Ricardo Jaime. El mundo entero, el poder en el mundo está muy preocupado por lo que pasa en Europa y en menor medida por ahora en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay fuga de capitales, intento de algunos países, lo que se llaman países periféricos. Esta semana fue Irlanda, hace unos meses fue Grecia, se habla de Portugal y España también, algunos hablan de Italia. Y hay movimientos de salvataje, mucho dinero que se pone para salvar, para evitar que esto ocurra, como era el blindaje en otros tiempos, pero no logran evitarlo. Frente a esto hay dos actitudes para tomar. Una es la mía, que entro en pánico rápido, pues digo, se cae Europa, ¿qué va a pasar? Y otra es la de economistas, que son más sensatos, como Marcelo Slotto o como Martín Lustó, que te dicen, pará, tampoco es para tanto, no se cae el mundo, así es la vida y qué sé yo. Para poder entender este fenómeno, que es un fenómeno muy apasionante de reconversión del capitalismo, realmente lo que está pasando es, o lo que mucha gente percibe que está pasando, es realmente muy dramático no en el sentido de negativo, sino dramático como vertiginoso, como estremecedor, como fuerte. Estamos con Martín Lustó, que viene nada menos que de Irlanda, además de ser exministro de Economía de la Argentina. ¿Qué viste, Martín? ¿Tengo razón yo o tiene razón Marcelo? Yo creo que en un plazo mediano tenés razón vos. A mí me preocupa lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que Marcelo tiene otra actitud, que es en qué medida nos impacta a nosotros. Y si vos tenés que elegir un país de desarrollo razonable en el mundo que está relativamente aislado de todo, somos nosotros. Porque no hemos tenido tanto influjo de capitales, porque tenemos una deuda pública y externa muy baja. Estamos relativamente aislados. Nos pega por el lado de commodities, si querés, otra vez. Y es una discusión que va a volver. Esa, ¿en qué medida tenemos una burbuja? Puede pegar en términos de economía real. En términos de economía real y en términos fiscales. Pero ¿sí? no en términos de corrida financiera. Nosotros tenemos el sistema financiero más chico de toda Latinoamérica. Más chico que el de Bolivia, más chico que el de Perú, más chico que el de... Tenemos el sistema financiero más chico de toda Latinoamérica. Entonces vos me decís, ¿en qué medida? Y la deuda dejó de ser un problema. La deuda dejó de ser un problema. Entonces, yo creo que el mundo está en una transición hacia un lugar que desconocemos, pero que coincido con vos que tiene que ver con un replanteo del capitalismo. No que se acaba el capitalismo, pero ciertamente un replanteo. Si querés, en un ratito hablamos de por qué. Y eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Mientras tanto, nosotros, cuando lo medís con cualquier índice de vulnerabilidad que se te ocurra en la Argentina, estamos relativamente aislados. Ahora, yo te voy a decir cuál es la preocupación de conocer cómo fue la crisis de Argentina y de ver lo que pasa en Europa, lo que a mí me genera. Bueno, lo que están diciendo muchos economistas prestigiosos del mundo es que con este nivel, como están atados al euro, hay muchos países importantes de Europa que no son viables así como están funcionando. Entonces generan déficit permanentemente, eso genera desconfianza, eso genera, bueno, lo que se sabe, fuga de capital, entonces vienen poderes más importantes, le dan un montón de plata, pero no alcanza, como no alcanzaba en blindaje, porque los fundamentos de esos países funcionan mal, no los hacen viables. Ellos no pueden salir de la convertibilidad como nosotros porque no pueden devaluar, porque no tienen moneda, porque todos son del euro. Entonces la única manera de romper con eso es romper con el euro. Y romper con el euro es un descalabro en términos bancarios, en términos de deudas que no se pagan, en términos de... Y por vía de los bancos hay un contagio que, a lo que la preocupación es hasta dónde llega por vía de quiebra de los bancos el contagio a distintos lugares del planeta. Estados Unidos primero, China después, Brasil quizá. Eso es lo que uno con sentido común ve ante un tema de tanta magnitud. ¿Es sentido común o es ridículo? No, yo lo comparto en gran medida. Por eso digo, una cosa es dónde estamos nosotros, si es lo que me tiene que preocupar hoy. En Argentina me preocupan otras cosas hoy, no el mundo. El mundo además no me puede ocupar, ¿sí? Pero sí coincido con vos que esa es la dinámica. Todas las discusiones, yo estuve 4 días en Irlanda. 4 días de un evento tras de otro de economía, donde además hablaba y me tocaba interactuar con economistas del mundo, con periodistas, con formadores de opinión, con intelectuales y hasta con comediantes, que eran los que se encargaban de alguna manera de transmitir a la gente lo que estábamos diciendo. ¿Qué vi? Todos los símbolos o todas las señales típicas que hemos vivido nosotros previas al colapso. ¿Por qué? Primero, ¿tienen un problema de productividad? Sí. Las economías que vos mencionaste, Irlanda, Portugal, Grecia, Italia, España, perdieron desde que comenzó el euro 30% de competitividad con Alemania, ¿sí? Pero el euro les trajo otro problema, que es mientras perdían competitividad, como no hay riesgo entre un país y otro porque tienen la misma moneda, hubo un flujo fenomenal de créditos para esas economías. Las economías se volvían menos productivas todas, pero tenían cada vez más crédito para comprar. Argentina, década 90. Parecido. En Irlanda, para que te des una idea, se habla a veces de créditos ninja. En Irlanda le estaban llamando
créditos mentirosos porque se lo daban a gente que ni siquiera le preguntaban si podía repagarlo. No te preocupes. Y hasta en algunos casos lo llaman créditos Cayenne, porque te daban el crédito para la casa y para comprarte un Porsche de $100.000 que se llama Porsche Cayenne. Entonces, el parque automotor de Irlanda, la antigüedad del parque automotor es de 3 años. El de Alemania es de 7. Y hay muchísimo. BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen. Entonces es como que Irlanda, que había tenido un éxito muy, muy importante, y creo que eso no tiene que desmerecerse, ni siquiera olvidarlo, porque la verdad que Irlanda pasó de ser una economía periférica dentro de Europa a una de las 3 economías más importantes en términos per cápita del ingreso de la OECD, y fue elegida en el 2005 como la mejor calidad de vida del mundo. Entonces no empecemos ahora con que no existía el tigre, etcétera. Pero un gran problema fue este ingreso en el euro. Para ponerlo de una manera menos sofisticada, lo que ocurría es que una economía muy productiva le prestaba a una economía menos productiva para que compraran autos de la otra economía. Los alemanes le daban crédito a los bancos ingleses para que los bancos ingleses compraran o le prestaran a la gente para que comprara autos alemanes. Están trabados en eso. El fenomenal agujero que tienen en el sistema financiero es indescriptible y no saben qué hacer. El déficit de Irlanda es 32 puntos del producto este año. Ahora, Martín, por otro lado, vos ves que siempre se compara con la crisis del 29, ahora cuando sucedió la caída de Wall Street. ¿Ves que a diferencia de entonces, hoy el mundo es más chiquito, se reúnen los líderes de los principales países y actúan? Hay como coordinación en algún sentido. En 3 días arman una reunión y operan. ¿Eso no es un factor importante a tener en cuenta? Sí, yo creo que eso es un factor importante, y el temor que tienen los europeos a ver que el pináculo de la civilización, que es la Unión Europea, corre sus riesgos, los hace actuar. Los líderes siempre actúan cuando están muy asustados. Cuando el pánico empieza Martín, a ceder... Perdona, por ahí es muy sobrio. Sí. Actúan mal. Ese es otro punto. Es decir, vos ves los reclamos, vos ves hoy los diarios españoles de Internet, y los reclamos de los mercados es más ajuste, más impuestos. Es lo mismo que acá. Pero no solo, y con un problema adicional que es el que vos mencionabas. En Irlanda yo vi un montón de signos nuestros, por ejemplo, de nuestros de aquella época. Se empieza a discutir si los impuestos al trabajo y sobre la empresa son muy altos. Son bajos y además tienen al lado a Dinamarca, Noruega, Suecia. Dicen, no somos competitivos. ¿Por qué empiezan a discutir eso? Porque tienen un problema de competitividad. Por los mercados, además. No, pero digo, porque tiene un problema de competitividad. Irlanda se gestó de una manera, con dinero de la Unión Europea y con tasas bajas corporativas, generó algunos sectores muy, pero muy productivos, pero después perdió en competitividad en otros. Pero yo empiezo a ver esos signos. Ya están discutiendo tranquilamente, primero, si tienen que reestructurar la deuda en lugar de ir a un ajuste. Están recomendando default y ponen como un ejemplo a seguir Argentina, exitoso el default de Argentina. A mí, yo calculo que no me invitaron porque soy muy divertido como comediante, me invitaron para saber cómo fue lo de Argentina. Cómo fue lo de Argentina. El segundo elemento es que cuando empiezan a pensar en el euro, vos tenés razón. Acá, de un día para el otro, decís, mira, vos tenías un peso y lo podías cambiar por $1, ya no lo podés cambiar por más por $1, jodete. En Irlanda, vos le decís a la gente, te voy a dar otra moneda, voy a volver al viejo punt. Dame los euros. Ni pedo, no te los voy a dar. Entonces, que empiezan a pensar, bueno, ya lo resolveremos. ¿Cómo? Haremos otra moneda paralela. Se están pensando en cuasimonedas. Entonces, ves un montón de cosas parecidas. ¿Cuál es la gran diferencia que a mí me preocupa mucho? En Argentina vos tuviste, desde octubre del 98 hasta mayo del 2002, una depresión económica. ¿Sí? Cuando explotó, se llevó los problemas que te estaban acogotando. Se llevó tu falta de competitividad y se llevó el peso que tenía la deuda y se llevó el déficit fiscal. Entonces, la gran crisis, después de 5 meses de la implosión, barrió con tus problemas. Irlanda tuvo una crisis y ahora tiene la depresión. Irlanda ya perdió en los últimos 2 años 10 puntos de producto, tiene 15% de desempleo. 10 puntos en 2 años. Sí. 32 puntos Argentina de 11 en 1. Sí, Argentina 11 en 1. Y habías perdido otros 10 antes. Digo, es parecido. Martín, por último, y dado que ahora es costumbre demonizar el default de fines de 2001, diciembre de 2001, visto 10 años después, ¿era evitable, era inexorable el default argentino? Sí, yo creo que era... Yo me acuerdo haber escrito en un informe a nuestros clientes en el año 2000 haciendo matemática. No tenías que hacer... que era inevitable, porque para no ir a default, el nivel de... Vos tenés 2 maneras de no ir a default. O gasto menos o recaudo más. Recaudar más crece el PBI. Gasto menos es ajuste.
cuando veas las combinaciones posibles para empezar a achicar el volumen de deuda que venía creciendo, decían, no vamos a crecer al 8% porque estoy acogotado desde el punto de vista del tipo de cambio y no puedo hacer un ajuste del 6%. Es indefectible y vas a default. Irlanda está discutiendo lo mismo y déjeme que les diga un último punto, que es, más allá de si actúan bien o mal, actúan siempre por temor, después cuando el temor se disipa empiezan a discutir otras cosas. Por ejemplo, yo creo que esto de los grandes desequilibrios globales es una excusa para no meterse en los grandes problemas. El gran problema es la regulación financiera. Estuve con un americano que durante una crisis de fines de los 80, y principios de los 90, que se llama Savings and Loans, metió en cana 1000 tipos. Entre ellos estuvo apuntado McCain, senadores, diputados y banqueros. Y acá hay un problema de regulación enorme. Hillary Clinton estuvo en ese lío. Bueno, hasta que esto de cómo actúan con los salvatajes, el único problema que no está resolviendo esto a largo plazo, que sigue esta rueda bastante fraudulenta y bastante complicada de cómo se está generando crecimiento artificial en algunos lugares. Para que se den una idea, en el año 2005, de todas las ganancias corporativas de los Estados Unidos, los bancos tenían el 40%. Y los bancos son facilitadores de producción, no producen. Martín, gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos al último corte. Esta semana fue Irlanda, hace unos meses fue Grecia, se habla de Portugal y España también, algunos hablan de Italia. Y hay movimientos de salvataje, mucho dinero que se pone para salvar, para evitar que esto ocurra, como era el blindaje en otros tiempos, pero no logran evitarlo. Frente a esto hay dos actitudes para tomar. Una es la mía, que entro en pánico rápido, pues digo, se cae Europa, ¿qué va a pasar? Yo creo que Marcelo tiene otra actitud, que es en qué medida nos impacta a nosotros. Y si vos tenés que elegir un país de desarrollo razonable en el mundo que está relativamente aislado de todo, somos nosotros. Porque no hemos tenido tanto influjo de capitales, porque tenemos una deuda pública y externa muy baja, estamos relativamente aislados. Negativo, sino dramático, como vertiginoso, como estremecedor, como fuerte. Estamos con Martín Lustó, que viene nada menos que de Irlanda, además de ser exministro de Economía de la Argentina. ¿Qué viste, Martín? ¿Tengo razón yo o tiene razón Marcelo? Yo creo que en un plazo mediano tenés razón vos. A mí me preocupa lo que está ocurriendo en el mundo. Tercer bloque de Palabras Más, Palabras Menos, mientras nosotros discutimos sobre los desvaríos de Ricardo Jaime. El mundo entero, el poder en el mundo está muy preocupado por lo que pasa en Europa y en menor medida por ahora en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay fuga de capitales, intento de algunos países, lo que se llaman países periféricos, y otra es la de economistas que son más sensatos, como Marcelo Slotto o como Martín Lustó, que te dicen, pará, tampoco es para tanto, no se cae el mundo, así es la vida y qué sé yo. Para poder entender este fenómeno, que es un fenómeno muy apasionante de reconversión del capitalismo, realmente lo que está pasando es, o lo que mucha gente percibe que está pasando, es realmente muy dramático no en el sentido de